¿Qué tal, jóvenes? Buen día, espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Vamos a seguir con nuestro programa. Ya nos estamos acercando al final del curso. Esta va a ser la última presentación propiamente de tema. Entonces, pues nada más recordarles que esta semana vamos a tener el examen y pues los contenidos van a abarcar hasta lo que vamos a ver el día de hoy. En el video de la semana pasada, pues hablamos ya de, eh, de algunos de los conflictos que hubo a final de siglo, y les quedó a ustedes algunas actividades que tenían que ver con el terrorismo. El tema del terrorismo es importante porque se va a ligar con lo que vamos a hablar el día de hoy, que son algunos de los conflictos que se han seguido presentando después de los ataques terroristas que se han realizado. Entonces, bueno, si se fijan ustedes, pues había diferentes tipos de terrorismo. A veces es el propio Estado, a veces es el narcoterrorismo o el terrorismo fundamentado en la religión. Entonces, pues son tipos muy diversos, pero pues todos tienen en común como tratar de desestabilizar a los gobiernos y causar miedo en la población. Entonces, bueno, vamos a continuar ahorita con otros conflictos que hubo a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Uno de ellos es la guerra del Golfo Pérsico entre 1990 y 1991. En esta guerra, bueno, se originó porque el país Irak tenía problemas con otra nación más pequeña llamada Kuwait. Irak, digamos que, bueno, es un país petrolero, entonces digamos que para mantener su economía requerían que el precio del petróleo fuera elevado. Y había otra nación llamada Kuwait, que pues es vecina de Irak, pero ellos pues estuvieron como produciendo más petróleo del normal y esto hizo que los precios bajaran. Esto no le gustó a Irak. Lanzó una advertencia y como Kuwait no quiso bajar el precio del petróleo o no quiso dejar de producir el petróleo de más, Irak lo ocupó militarmente. Esto inmediatamente despertó la reacción de los aliados de Kuwait, que en este caso eran Arabia Saudita y los Estados Unidos. Entonces, en conjunto, estos dos países defendieron a Kuwait, lanzaron dos operaciones, una llamada Escudo del Desierto por parte de los árabes sauditas y por el otro lado la Tormenta del Desierto, que es donde intervino ya directamente Estados Unidos. En esta última fase llamada la Tormenta del Desierto, pues fue prácticamente un mes y medio de guerra, donde el ejército de Estados Unidos avanzó rápidamente hasta que ocupó la capital de Irak y pues hizo que se rindiera y que devolviera todo lo que había tomado de Kuwait. Entonces, pues bueno, esto de alguna manera afianzó el control de los Estados Unidos en la zona, y pues puso a Irak en una situación ya bastante más débil, y de hecho pues más adelante el propio Irak pues volvería a sufrir de otras guerras, donde finalmente su presidente Saddam Hussein terminaría por ser depuesto y asesinado. Bien, entonces como les decía, Estados Unidos ha mantenido un control muy importante sobre la zona de Arabia desde finales del siglo pasado, y esto se ha reforzado también por el apoyo que le da Estados Unidos a Israel, que es su principal aliado en la zona. Israel, como saben ustedes, pues es una nación que se encuentra rodeada de los países árabes. Entonces aquí pues hay un choque religioso bastante importante porque digamos que como saben ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial los judíos pues estuvieron, bueno, no los judíos propiamente, sino un movimiento dentro del judaísmo que se conoce como sionismo. El sionismo lo que propone es, o lo que quiere, es que la nación de Israel resurja específicamente en el lugar donde se encontraba desde los tiempos bíblicos, que esto pues es donde está la actual ciudad de Jerusalén y sus alrededores.
El problema es que pues ellos perdieron esos territorios desde la época del Imperio Romano. Durante el siglo I después de Cristo, los romanos saquearon la ciudad, destruyeron los casi todo lo que habían construido los judíos en ese lugar. Entonces los judíos se dispersaron por todo el mundo. Entonces ya en el siglo XX, como les digo, el movimiento del sionismo buscó regresar a ese lugar. De hecho, organizaciones les habían ofrecido ya otros territorios en África y en Oceanía para que levantaran su nación, pero ellos, digamos que se mantuvieron con la obsesión de que tenía que ser donde había estado la ciudad de Jerusalén. Entonces, pues finalmente recibieron el apoyo de Inglaterra y de los Estados Unidos para establecer este nuevo estado. El problema es que pues este lugar ya estaba ocupado desde hace siglos por los árabes palestinos. Entonces pues ellos llegaron con el apoyo de sus aliados y fundaron ahí su nación, pero pues desplazaron a muchísimas personas. Entonces la situación se ha vuelto muy problemática porque los palestinos pues no están contentos con el hecho de ser extranjeros en su propia tierra. Se les pide pasaporte cuando salen a la calle, tienen que cumplir con lo que dice el Estado israelita, a pesar de que ellos propiamente pues no, digamos, estaban ahí antes de que existiera ese Estado. Entonces pues esto hace que haya una tensión bastante fuerte sobre los dos bandos y pues ya desde hace muchos años no ha habido periodos largos de paz. Usualmente lo que ocurre es que, digamos que los palestinos a manera de protesta suelen hacer ataques, muchas veces ataques terroristas, hacen detonar bombas, lanzan piedras, le disparan a alguien y esto, digamos, pues ocasiona siempre muerte de algún israelita y luego la respuesta de Israel pues siempre tiende a ser, digamos, como más impactante y más contundente porque tienen un apoyo mayor. Entonces se ha calculado que en estos conflictos continuos, digamos que cada vez que muere un israelita, mueren más o menos unos 10 palestinos. O sea, la respuesta de Israel siempre es más fuerte, pero los palestinos pues no se han rendido. Entonces pues ha habido aquí una serie de conflictos increíble, cada determinado tiempo están en guerra. Y pues bueno, aquí el papel de Estados Unidos ha sido muy importante porque ellos destinan de su presupuesto, o sea, del dinero que es para los Estados Unidos, destinan muchos para la defensa militar de Israel. Ellos lo ven como una inversión en el sentido de que esto les permite seguir teniendo una influencia importante sobre una zona que es muy rica en recursos petroleros. Entonces, de alguna manera, pues mantienen una doble postura porque siempre dicen estar a favor de la paz en la zona, pero al mismo tiempo se la pasan vendiendo o regalando armamento específicamente a Israel. Entonces, pues esto, por eso es que hablábamos de un mundo unilateral. Digamos aquí el más fuerte pues impone su voluntad independientemente de que pueda llegar a tener o no razón. Entonces en esta zona pues sigue habiendo otros conflictos. Pasa también en el país Siria, donde también desde hace varios años están en una guerra civil. En este caso es una guerra entre los propios sirios que pertenecen a dos grupos diferentes dentro de la religión musulmana. Está lo que se conoce como los chiitas y los sunís. Entonces, digamos, estos dos grupos tienen digamos, profesan la misma religión, pero tienen una forma diferente de entenderla. Los llamados chiitas relacionan mucho lo político con lo religioso y los sunitas son un poquito más liberales en ese aspecto. Entonces en Siria el presidente Assad pertenece a los chiitas, aunque en el país su grupo no es el mayoritario, entonces pues ha sido poco popular. Pero el asunto aquí detrás es que no se trata de un asunto que competa únicamente a los sirios, porque el presidente de Siria tiene un apoyo muy importante por parte de Rusia.
que tiene, digamos, un puerto amigable ahí en Siria llamado Tartus. Y por otro lado, pues los estadounidenses han estado apoyando de manera muy fuerte a los guerrilleros sirios que están tratando de derrocar al gobierno. Entonces, pues aquí ha habido una serie increíble de eventos. Se difundió en la prensa internacional que el presidente Assad, el presidente de Siria, estaba usando armas químicas en contra de sus propios ciudadanos, sus ciudadanos rebeldes, y el gobierno lo ha desmentido, y también ha habido otros periodistas que han afirmado que las supuestas pruebas de los ataques químicos pues en realidad son falsas. Entonces es un conflicto que no se ha resuelto. Este intento de revolución no ha prosperado. Siria sigue manteniendo al presidente Assad, y parece que pues en este caso, así como en Palestina, Israel, los Estados Unidos ganan fácilmente cada que así deciden, pues en este caso no han podido hacerlo porque Siria pues tiene el apoyo de otro país muy fuerte, que en este caso pues es Rusia. Y precisamente por eso también pues ha habido otros conflictos, como es en el caso de la región de Crimea. Como cuando hablamos de la caída de la Unión Soviética y de cómo se descompuso en diferentes naciones, pues una de ellas es Ucrania. Pero Ucrania, a su vez, digamos que dentro de su territorio, pues también tiene algunas regiones a las que les gustaría pertenecer, sí, donde la mayoría de la gente preferiría estar en Rusia y no en Ucrania. Entonces, en este caso de la región de Crimea, que es una zona muy rica en recursos petroleros, pues los pobladores, que en su mayoría quieren estar con Rusia, han tratado de independizarse de Ucrania. Entonces los rusos pues los han apoyado, se hicieron elecciones, decidieron que preferirían estar en Rusia. Esto pues no le ha gustado a los Estados Unidos, le han advertido a Rusia que no deben apoyar esta separación, pero los rusos en este caso pues se sienten más cómodos de saber que el territorio está cerca de ellos, su influencia es mayor y no tienen que temer tanto a la reacción de los Estados Unidos, así que han seguido apoyando los intentos de Crimea, y en la actualidad pues ya este territorio ya pertenece oficialmente a Rusia, aunque hay naciones como los Estados Unidos que no reconocen el control ruso sobre esta nación, pero bueno, pues ahí vemos esta lucha de poderes. Otro factor importante de los eventos que han ocurrido ya en este siglo han sido los casos de espionaje que han salido a la luz. Como saben ustedes, en la actualidad pues ya vivimos en una sociedad mucho más tecnologizada, y es común que las noticias se difundan rápidamente. Entonces ha habido dos casos muy sonados en cuestiones políticas, que han sido el caso de Edward Snowden y de Julian Assange. En el caso de Edward Snowden, él pues es un ex empleado de la CIA, que es la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos. Son los encargados normalmente, digamos que de la seguridad nacional. Son los que organizan la política de los Estados Unidos a nivel internacional. Tienen que ver con la planeación de invasiones, etcétera. Entonces, dentro de este grupo, un personaje llamado Edward Snowden sintió que lo que estaba haciendo Estados Unidos no era, pues no era ético, en el sentido de que mantenía espionaje sobre muchos otros gobiernos y constantemente pues estaba entrometiendo en los asuntos internos de otros países. Entonces él liberó la información a la que él tenía acceso a nivel internacional. Sus jefes pues se dieron cuenta de que se había filtrado esta información, no les gustó nada e inmediatamente trataron de encarcelarlo, acusándolo de alta traición. Pero Snowden logró escapar, y hasta la fecha pues digamos que sigue libre.
Otro caso similar es el de Julian Assange, que es un periodista sueco que también obtuvo información muy comprometedora de diferentes países del mundo, a la que llamó Wikileaks. Él también filtró esta información, la dio a conocer a diferentes lugares. Habló también sobre el espionaje que hacían los Estados Unidos hacia sus aliados y a sus enemigos. Y por ese motivo, pues también se volvió como un enemigo público para el gobierno de los Estados Unidos. Y pues ha habido ahí también como toda una gran trama ya a nivel internacional, porque Suecia está apoyando a Estados Unidos, diciendo que Assange fue acusado de violación en ese país y pues están tratando de encarcelarlo. Pero el asunto es que pues Assange estaba en el Reino Unido, pero no bajo el control del Reino Unido, que también es aliado de los Estados Unidos, sino que él se encontraba en la embajada de otro país, que es Ecuador. En aquel entonces Ecuador pues le dio su protección a Julian Assange, lo aceptaron en la embajada, dijeron que no se lo iban a entregar a nadie porque para ellos no había cometido ningún crimen. De hecho, pues se sabe que en realidad el asunto de la violación no es algo, primero que nada, pues no es algo que esté comprobado, ni mucho menos. Y por otro lado, pues todo el mundo dice que es nada más como un pretexto que quieren los estadounidenses que quieren usar los estadounidenses para silenciar a Julian Assange. Y pues digamos que se mantuvo libre durante varios años, pero luego en Ecuador hubo un cambio de partido político en el poder. Entonces el partido del presidente que había apoyado a Julian Assange en su momento, perdió las elecciones y entonces el nuevo presidente decidió retirar el apoyo de Ecuador y entonces permitió que Julian Assange fuera apresado en su embajada, lo cual pues también es ilegal, pero pues ya está esperando juicio y pues se va a ver si pues triunfa, digamos, la libertad del periodismo, o si por el contrario Estados Unidos hace valer su poder como nación y logran encarcelarlo. Entonces, pues bueno, como vemos, existen muchos conflictos alrededor del mundo donde se ha visto pues cómo en realidad muchos de los conflictos que ocurren son en realidad problemas que tienen otras potencias interesadas. De alguna manera, la Guerra Fría, aunque ya no existe la Unión Soviética, pues es un fenómeno que sigue ocurriendo. Diferentes países, diferentes gobiernos siguen luchando en diferentes puntos, pero siempre están peleando por los intereses de otras personas, aún sin saberlo. Entonces, pues, así está ocurriendo. Como les decía, esto pues es hasta donde va a llegar nuestro examen, hasta el tema de hoy. Les pido que por favor estén atentos y que estudien. Si tienen alguna pregunta se pueden comunicar conmigo al correo electrónico o pueden ponerla aquí en el espacio de los comentarios y ya yo trato de resolverla. Recuerden que el examen va a ser no recuerdo exactamente, pero se los pongo en Blackboard también. Acuérdense que va a ser a la hora de clase para que por favor estén atentos. Procuren hacerlo en una computadora y traten también de tener una conexión confiable a internet para que no vayan a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Espero que estén bien. Nos vemos la próxima.